Hoy tenemos como invitados al doctor Luis Moret Alatorre. Voy a leer su semblanza ahora después de presentar a nuestra segunda invitada, que llegará en cualquier momento, la doctora Patricia Muñoz Sánchez. Entonces, el doctor Luis Moret Alatorre es un académico de la UACH desde 1981, con 37 años de actividad como investigador, difusor de la cultura, prestador de servicio y docente. Estudios de licenciatura en Comunicación, UIA, y Arqueología, ENA, así como de posgrado en Sociología Rural, UACH, y Arqueología, ENA y FFL, UNAM. Ha publicado más de un centenar de artículos, tanto científicos como de divulgación, tanto en México como en el extranjero. Durante 15 años fue director del Museo Nacional de Agricultura, UACH, donde diseñó y puso en servicio las salas permanentes y el fundamento del Programa Universitario de Monumentos Históricos y Artísticos de la UACH. Desde marzo de 2012 es coordinador del programa académico Chinameca de la UACH-Pingo, donde ha coordinado e impulsado diversos proyectos de servicio de investigación, difusión cultural, vinculados con el rescate de la memoria campesina, la recuperación y fortalecimiento de la identidad cultural de esta comunidad, además de proyectos de corte productivo. Es miembro de la Sociedad Americana de Arqueología, SAA, de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, AMER, y de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, ALA-SRU. Ha participado o dirigido diversas investigaciones arqueológicas en Ciudad de México, los estados de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Para esta presentación destacan las realizadas en la vertiente oriental del lago de Texcoco. Damos la bienvenida, doctor. Gracias. Me siento de este lado porque yo también quiero ver las imágenes. Además, preguntaba yo más o menos qué tipo de discurso debería yo de presentar aquí y llegué a la conclusión de que para empatar más con la lógica del proyecto de Ariana sería mucho más agradable ir viendo imágenes y al mismo tiempo ir platicando algunas de las experiencias que hemos tenido trabajando en el margen oriental del lago de Texcoco. Adelante, si quieres, empezamos con la siguiente imagen. Una imagen casi idílica que venimos arrastrando del lago de Texcoco tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos lacustres, la cacería de patos, el aprovechamiento de los humedales, el agua, en fin. Estas imágenes, y si quieres, yo creo que nos podemos quedar no más de 15-20 segundos por imagen, porque son casi 100, entonces no acabaremos. Estas, así de difuminadas como están, pertenecen al mapa de Uppsala, es un mapa del siglo XVI, de la Ciudad de México, y en el margen inferior del mapa hay varias imágenes muy interesantes, todas ellas, de pescadores, gente que está con redes y cazando incluso con lanza patos, la siguiente poniendo trampas incluso, pescando con anzuelo. Son imágenes interesantes y son en mucho la imagen que tenemos del lago de Texcoco como un sitio idílico, y tiene que ver también con esta imagen un poco engañosa de que el pasado indígena era un lecho de rosas. Adelante, lo cual está muy lejos de ser. Esta imagen ya no es del siglo XVI, es del siglo XV, es un fragmento de una de las láminas del Códice Xolotl, y está en la parte, para que se ubiquen, la parte superior sería la ribera oriental del lago de Texcoco. Esta imagen la traigo a cuento porque el lago de Texcoco también fue un área en donde se realizaron en muy diversas ocasiones batallas, no solo en las riberas, sino incluso dentro del mismo lago. Y batallas que no tienen que ver solo con el mundo indígena. Adelante, la siguiente.
Bueno, esta es otra misma del lago del Códice Cholo, del lago de Texcoco, abajo también la anterior, en donde incluso pues se pueden ver las embarcaciones que les permitían viajar de un extremo al otro del lago de Texcoco. Y también la representación de otra batalla del siglo XV entre Acóloas y Azcapotzalcas. Adelante la siguiente. Y otra imagen que tiene que ver con esa dinámica histórica, siglo XVI, 1520-21, que es la salida de los bergantines de Texcoco hacia la conquista de México, Tenochtitlan. Esta imagen y la anterior y las dos o tres subsecuentes son del Códice Florentino, que quien no haya tenido oportunidad de sentarse a ver las imágenes del Códice Florentino no ha vivido. Es realmente increíble. Esta, igual que las anteriores, es del Códice Florentino, representación de ese momento visto, ilustrado, contado por los informantes Sasagún, escrito en náhuatl y traducido al castellano antiguo en otra de las columnas, y las viñetas ilustrando parte de esto. Esta imagen es tremenda. Si pueden descifrar lo que están viendo, es bastante impresionante. Son cuerpos, ¿no? Son cuerpos indígenas flotando en la orilla y entre los carrizales, siendo rescatados por otros indígenas después de una batalla contra los españoles. Es muy cruda la imagen, ¿no? Sí. La siguiente. Este es el Nabor Carrillo, y con esta imagen vivimos muchos años antes de que se les ocurriera que el lago de Texcoco era el lugar óptimo para construir un nuevo aeropuerto. Esta imagen es de 1940, en la orilla también del lago de Texcoco, en la ribera oriental. Para la gente de Atenco, Ixcocuila, Santa Isabel Iztapa, toda la gente que vive en la ribera del antiguo lago de Texcoco, esta imagen era absolutamente común todavía hace 40 años. Había pequeñas embarcaciones que en la temporada de lluvias las utilizaban para ir a cosechar el aguautle, incluso para ir a la cacería de patos. Ahora se me escapó el nombre que utilizan para cuando hablaban de la cacería de patos. Armadas, ponían una serie de cañoncitos después de estar cebando a los patos durante algunos días, ya que habían engordado los patos, entonces tornaban las armadas y de un golpe cazaban 70, 80 patos que ya habían cebado ellos mismos. Adelante, la siguiente. Esta es una imagen también de aquel momento, 1940, son imágenes de Hans Gutmann, un fotoreportero que publicó muchísimas veces en Live. Y aquí lo que está haciendo este amigo es retirar el aguautle, que es el huevo del mosco, de las madejas de pasto. Esto es muy interesante y me voy a detener un momento en esta imagen. Cuando estábamos haciendo nosotros recorrido de superficie en el lago de Texcoco, en las áreas que no estaban inundadas, veíamos pequeños estoconcitos de madera clavados, y a los estoconcitos de madera que estaban apenas sobresaliendo del lodo, en el área seca, había pequeñas madejas de pasto que estaban amarradas. Estas son las madejas de pasto que dejan amarradas. Cuando llueve, el nivel hace que al levantarse una lámina de agua, la madeja de pasto comienza a flotar en el agua, pero como está amarrada no se va, se queda flotando alrededor del palo, y los moscos llegan y depositan sus huevos en esas madejas flotantes. Entonces, cuando estos amigos, y todavía lo hacen, van a ya cosechar el aguautle, lo que hacen es ir, retiran las madejas, dejan que se sequen y ya nada más las sacuden para obtener el huevo del mosco. Adelante, por favor.
La cuenca de México, el sistema lacustre, es un sistema complejo, tiene distintas calidades de agua. El sur es Chalco-Xochimilco, un área de aguas dulces, vienen de la sierra de Chichinauzi, tienen una composición, una fauna y una flora distinta a lo que sucede en los lagos intermedios y en la parte norte. De hecho, la región del lago de Texcoco es salobre. Todavía se sigue obteniendo sal de tierra de pueblos como Mezquipaya. No sé si alguien ha escuchado eso alguna vez, pero es una práctica, pues no voy a decir centenaria, yo creo que más que centenaria, milenaria. En esa región del oriente del lago de Texcoco, desde hace 20, 25 o 30 siglos, la gente obtiene sal de la tierra, tienen un procedimiento muy sencillo, muy interesante, muy imaginativo, y esa era el área que surtía de sal a una enorme cantidad de pueblos de toda la cuenca de México, cuando no se traía de otra parte la sal. Adelante. Adelante, vámonos si quieres a la siguiente. Sí. Una imagen que también tenemos muy metida en la cabeza, o por lo menos yo la tuve en alguna época, es de que el lago había sido prácticamente eterno hasta que se les ocurrió en la colonia abrir tajos y drenajes para convertir la cuenca endorreica en un drenaje abierto hacia la costa del Golfo. La verdad es que independientemente de eso, el sistema lacustre ha sufrido muchísimas modificaciones a través del tiempo, muchas, no solo por factores climáticos y volcanismo, sino también por factores culturales. Sin duda, los más graves tienen que ver con las dinámicas recientes del finales del siglo XX, que son los que nos tocan ahora y que son los que nos tienen muy alterados, ¿no? Que tienen que ver, ya llegó una mezcla pacífica. ¿Continuó? ¿Sí? A la siguiente, por favor. Yo he tenido oportunidad de hacer o dirigir o participar en distintos proyectos arqueológicos en la Ribera Oriental, y no los voy a mencionar todos, pero trataré de mencionarlos en el orden cronológico de su relevancia, no del momento en que yo los hice. Empiezo por los más antiguos. Quiero decir, es como una línea del tiempo lo que voy a tratar de hacer. En terrenos del ejido de Atenco y Mezquipaya, justo desde en la cima de este pequeño cerro que es el Huastepec y atrás el Tepecingo, estos dos cerritos forman una península que está conectada. Son dos pequeños cerros, Huastepec y Tepecingo. La siguiente imagen, a ver si de casualidad la traje. Bueno, no importa. Gracias. Estos dos pequeños cerros que tienen estructuras y plataformas en la parte de la cima y en las laderas están unidos por una calzada procesional prehispánica que tiene más o menos 1 kilómetro de largo, lo cual es muy interesante. Pero los camiones que meten el material al nuevo aeropuerto ya destruyeron parte de esta calzada procesional para pasar de un lado a otro. Y en este lugar nosotros, como se trata de una península que intruye prácticamente en la planicie lacustre, hicimos una serie de trincheras
poblamiento temprano en el continente, estamos hablando de hace 12, 13.000, 14.000 años, lo cual en muchas ocasiones suele estar asociado a restos de megafauna, de fauna pleistocénica, mamuts y este tipo de cosas. Fue interesante porque en la trinchera que abrimos para ver la playa, la siguiente ahora sí, es una trinchera profunda de varios metros, transversal a lo que vendría a ser la playa. Adelante la siguiente, por favor. Pudimos ver dos cosas que a mí me parecieron muy atractivas. Primero, tiene potencial como un sitio para antiguos asentamientos humanos, porque era una playa, pero encontramos dos cosas. Hay dos eventos volcánicos importantes que tuvieron impacto en la fauna del lago, más o menos uno hace 40.000 años y el otro hace más o menos 13.000 años. Y voy a tratar de ilustrarlo. Más o menos a los 2 metros de profundidad encontramos que había dos capas de suelo que estaban una junto a la otra, pero en medio de ambas había una cantidad extraordinaria de pequeños fragmentos de piedra pómex, como canicas, o un poquito más grande que canicas. Y asociado a este manto de piedra pómex atrapado entre dos capas de tierra, había, junto con la piedra pómex, una gran cantidad de cascarones de huevo. Traten de asociar cascarones de huevo con una lluvia de piedra pómex en una isla en el lago de Texcoco. ¿Qué es lo que imaginan? Nidales. Nidales que están siendo destruidos por una lluvia de piedra pómex y que los restos de los cascarones acaban precipitándose por transporte fluvial hacia las orillas, hacia las playas, y quedan sepultados, revueltos con la piedra pómex. Más o menos 1 metro abajo de eso encontramos otro contacto de capa que es muy interesante, porque era una cama de arena muy fina, casi como talco, y los restos asociados a ello eran peces y batracios. Pueden tratar de inferir la asociación entre muerte masiva de especies determinadas y un tipo de material volcánico que se precipita sobre las aguas del lago. La asociación es más o menos simple. Al caer grandes cantidades de ceniza fina sobre el agua del lago, se reducen los niveles de oxigenación, peces y batracios mueren por asfixia y sus restos acaban tirados, transportados hacia las playas. Fue interesante porque la característica del material que emana de los volcanes tiene un efecto directo sobre determinadas especies. Lo vamos a ver incluso cuando hablemos de megafauna. Una lluvia de pómex no mata mamuts, ¿me explico? Ni una lluvia de ceniza. Y seguramente una lluvia de ceniza no rompe huevos. A lo mejor los cose, pero no los rompe. Adelante, vamos con la siguiente. En la región oriental del lago de Texcoco son muy abundantes los restos de megafauna. Tenemos desde Tepexpan, que Luis Avelina en 54 encontró restos de mamutes que estaban siendo cazados por grupos humanos hace 8.000 años. En Ixtapa, en Tepexpan, está la famosa mujer de Tepexpan que había sido muerta por un mamut, pero resultó que no era cierto y que no era el hombre sin ningún cuerno. En fin, todo un enjuague que no tenía relación los restos de la megafauna con los restos humanos. En Apescomacay, en Atenco, hay un lugar que tiene mucho material, no lo hemos excavado, tenemos evidencia de la existencia del lugar, pero tiene que ver con la presencia de manantiales a manera de oasis, en donde los animales llegaban a beber. Tocuila, por supuesto, que es uno de los yacimientos paleontológicos más grandes del continente americano,
como fotografía de un solo momento. Tequesquinagua, que ya es pie de monte, en Montecillo, Ribera Lacustre, en San Vicente Chicoloapan, en los Arenales. Y es un área rica por dos razones. Una, porque hay distintos drenes de agua dulce bajando al agua salada del lago, con pastizales, que es la comida de los grandes elefantes, y eventos muy violentos de flujos de lodo que bajan de manera intempestiva por estos cauces y atrapan a los animales y los sepultan. Por eso tenemos en la orilla del lago de Texcoco, en distintas playas, grandes cantidades de animales. Tocuila, por lo pronto, tenemos por lo menos una manada allí atrapada en el cauce de un arroyo. La siguiente, por favor. En los Arenales, por ejemplo, de San Vicente Chicoloapan, hemos recuperado restos de fauna más o menos de hace 30.000 años. No están precisamente en la orilla, en la playa, pero sí están atrapados por distintos movimientos de arenas y lajares en lo que vendría a ser el pie de monte del Pleistoceno medio. Adelante, por favor. Vamos con la siguiente. En el caso de Tocuila, fue muy interesante porque, al margen de que en el canal, porque Tocuila es un yacimiento que está, por lo menos la parte que hemos estudiado más, está justo en un canal de un arroyo que bajaba de Sierra Nevada hasta la orilla del lago de Texcoco. Y sabemos que es un canal porque lo hemos podido cortar de manera transversal en distintas partes, incluso hasta el lugar en donde desembocaba ya directamente en el lago. Tenemos registrados más de 25 puntos con restos óseos de megafauna en Tocuila, en un área de más o menos 40 hectáreas. Es un delta de un río, de manera que la gente, ya no lo repito mucho, pero lo diré una vez más, la gente en el pueblo hacía bromas cuando estábamos nosotros ahí, diciendo de que no, pues, esos mamuts que tienen ustedes están bonitos, pero los de mi casa están más grandes, porque todo el mundo tiene mamuts, así como vacas, pero tienen mamuts. Aquí en la anterior, por favor. Tocuila comienza como un vecino que es dueño del predio, que quiere hacer una cisterna porque quiere poner una cafetería, pero cuando están comenzando a cortar el pozo para eso, resulta que comienzan a salir unos huesos, y resulta que los huesos que estaban saliendo eran en la parte posterior de este enorme cráneo que está ahí, boca abajo. Nos habla, comenzamos nosotros a trabajar, a hacer la excavación ahí, y cuando pensamos que ya nos habíamos quitado de encima el asunto, resulta que abajo de este cráneo comienza a aparecer otro, que es este que está aquí. Aquí hay otro cráneo que comienza a aparecer, y cuando dijimos ya, comenzó a aparecer este otro. Vamos a la siguiente. El caso es de que, adelante con la siguiente. Esos son los molares, esos que parecen suelos son los molares. Esta es una hembra que terminamos de excavar cuando incluso uno de los compañeros le puso hasta nombre a este cráneo, porque fue el día que se murió Lady Diana, entonces ese cráneo se La siguiente, por favor. La cama de huesos rebasa con número los 1300, tenemos más de 6 individuos en esa pequeña fosa de 5 por 6 metros por 3 de profundidad. No teníamos muy claro por qué teníamos tantos animales en un lugar tan reducido. Con este trabajo interdisciplinario, con la opinión y los estudios de otros compañeros, vulcanólogos, sedimentólogos, arqueólogos, etcétera, por supuesto los paleontólogos, pudimos ir construyendo poco a poco una imagen más clara del asunto. Y en Tocuila lo que ocurrió es, en el lecho del arroyo Abrevando, una manada de mamutes
es de manera intempestiva atrapada por un lajar, que es un flujo de lodo. Los flujos de lodo tienen su origen en la Sierra Nevada, que está a no más de 25 o 28 kilómetros del punto en donde fueron encontrados los mamutes. Estos flujos de lodo, cuando bajan, tienen velocidades de 150 o 200 kilómetros por hora. Quiere decir que cuando tú los oyes es porque ya están encima de ti. Y son mucho más densos que el concreto, de manera que en el momento en el que te atrapan ya no te sueltan. Y si una parte de tu cuerpo ya está atrapado y llega otro pulso, te desmembra. O sea, así son de violentos. Cuando estábamos nosotros excavando en 1996, en ese año habían pasado unos 2 años muy secos y por supuesto los sedimentos de la Sierra Nevada estaban muy sueltos. De repente hubo una lluvia así muy abundante y comenzó a bajar por las barrancas una gran cantidad de lodo. Por supuesto no llegó hasta donde estábamos nosotros, pero atrapó vacas y las destazó. O sea que cuando estoy hablando de esta historia no me la estoy inventando, tenemos la evidencia, eso ocurre. Y si no lo creen, a la gente del Nevado de Ruiz, pregúntenles en Colombia, ellos también pueden dar testimonio de que o el Pinatubo, vamos, eso lo pueden consultar hoy en internet. Un lajar es algo de veras. El caso es de que en Tocuila lo que tenemos entonces es una manada que está en el lecho de un arroyo, es atrapada por un flujo de lodo, pero no son completamente sepultados por el lodo, son atrapados. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los animales ya se quedaron ahí. Hay una parte de ellos que está sepultada por el lodo, pero hay otra parte que está a la intemperie. ¿Qué es lo que sucede con los animales que están muriéndose o muertos ya, pero que no están enterrados? Bueno, comienzan todos los procesos de descomposición, de carroñeo. Los esqueletos que están a flor de tierra terminan por intemperizarse y desarticularse. Los que estaban enterrados quedan en la asociación anatómica. ¿Me van siguiendo la idea? Okay. En Tocuila lo que tenemos nosotros son 5 eventos deposicionales, uno encima del otro. El primero, lo que tenemos es los huesos en asociación anatómica. En el segundo evento, separado por una laminita de arena muy discreta, lo que tenemos es huesos largos, parcialmente asociados, 1 o 2 de ellos, pero ya con huellas de que fueron movidos en dirección, como palitos de paleta que fueron empujados por el agua, ¿sí? Como imantados. El agua los movió y los dirigió hacia un punto. En el tercer nivel, los huesos ya no están completos, ya están fragmentados y ya están muy intemperizados. En el cuarto y quinto nivel ya lo que tenemos son fragmentos muy deteriorados y solo eventualmente huesos masivos gigantes, como los cráneos. ¿Sí? ¿Siguen la idea? Entonces, lo que tenemos nosotros en Tocuila es un canal que es asolvado por distintos pulsos de lodo y que los animales que fueron atrapados fueron siendo desmembrados progresivamente en la medida en que eran descarnados por efectos del intemperio. ¿Qué es lo interesante de Tocuila? Que entre el primero y el segundo evento tenemos fragmentos de huesos largos que fueron fracturados en fresco de manera intencional y lasqueados. Ahora me explico. Cuando tú, y yo creo que todo el mundo si se pone las pilas va a entenderlo muy bien porque todos lo hemos hecho alguna vez en casa. Cuando tú agarras un hueso fresco, cocido, y lo rompes, su forma de astillarse es muy filosa. ¿Sí lo ubican? Okay. Cuando han visto algún hueso por ahí tirado que ha estado intemperizado durante mucho tiempo y lo rompen, es pulgurulento. Su forma de astillamiento es completamente distinta. Entonces, cuando tú rompes un hueso en fresco, tienes aristas filosas. Y en ese sentido lo que tú tienes es un instrumento de corte.
Cuando hablo de lajares, estoy hablando de lodos. No hay rocas, no hay piedras, no hay obsidiana y por supuesto mucho menos el pedernal en la orilla del lago de Texcoco. Las piedras que están ahí fueron transportadas culturalmente. Alguien las trajo, no la naturaleza. Entonces, si no tienen instrumentos, piedra para hacer herramientas, ¿qué es lo que hacen? Rompen huesos. Entonces lo que tenemos entre el segundo y el tercer momento son huesos rotos para obtener astillas, y además de una astilla la lasquean, es decir, le hacen desprendimientos intencionales para que se puedan habilitar mejor como instrumentos. La siguiente, por favor. Bueno, esto es cuando ya quitamos muchos huesos, porque teníamos que hacer acrobacias para trabajar ahí, de la cantidad de material que había. La siguiente, por favor. Bueno, esto explica un poco el perfil del yacimiento, pero a la que quiero ir es a la siguiente, por favor. Bueno, este es el canal. A unos 20 metros de la imagen anterior. Esto es, siguiendo el cauce del río, hicimos una trinchera para ver cómo estaba el canal y lo que encontramos fue eso. El canal con sus taludes perfectamente bien y otra vez un montón de huesos y varios cráneos de mamut allá adentro. Esto que vimos en donde está el Museo de Tocuila a 20 metros, lo volvimos a ver a 100 metros justo en donde el río descargaba ya directamente en el lago y bueno, otra vez una enorme cantidad de animales, uno de los cuales por cierto en un estado de preservación extraordinario y ahora está expuesto en el Museo Regional del Estado de México en Toluca. Adelante con la siguiente. Esto es lo que es interesante y que platicaba de los huesos, de los artefactos de hueso, de los huesos modificados. Si esto lo hubiéramos encontrado en Tocuila, solo en Tocuila, diríamos que a lo mejor un animal pateó a otro y le rompió un hueso. Pero el caso es de que esto mismo ocurre en la misma época en otros lugares del continente americano. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Una expresión, un buen ejemplo de una tecnología de hueso modificado en dos lugares distantes, lo cual habla de que hay una cadena de conocimiento en el espacio. Adelante, por favor. Hemos hecho mucho trabajo de divulgación alrededor bueno, no solo en la comunidad, pues ahí se quedó en el Museo de Sitio en Tocuila. Hemos hecho también un poco de sensibilización con los compañeros de Atenco respecto a su patrimonio arqueológico, pero también lo hemos hecho con los niños y nos interesa que el material paleontológico y arqueológico de la región se quede en la región. Desafortunadamente no siempre ocurre así, y aunque hemos preservado materiales todavía para que en algún momento queden en la región, sí hemos tenido que dar salida a algunos como los que están en el Museo Regional del Estado de México. Adelante, por favor. Hemos hablado hasta este momento de las fluctuaciones y los eventos volcánicos en el lago de Texcoco, cómo inciden en la dinámica de la fauna. Hemos hablado de la fauna pleistocénica alrededor de hace 11.200 años en la orilla del lago de Texcoco. Y esto es interesante. Estamos otra vez en la orilla del lago de Texcoco, en el ejido de San Felipe, Santa Cruz, ahí en el municipio de Texcoco. Estaban haciendo la perforación de un pozo y cuando colocaban lo que ellos les llaman muertos, que son unos anclas para detener la torre de perforación, colocaban su muerto para los tensores, encontraron uno de veras. Entonces nos hablaron, la siguiente, por favor. Confesamos que cuando estábamos sacando a este amigo de ahí, ya parte de él ya estaba afuera, porque lo habían estado removiendo para colocar a su propio muerto, y solo nos dimos cuenta de su valor muchas semanas después, porque estábamos nosotros trabajando muy cerca de ahí en otro sitio, en un sitio del formativo. Entonces
cuando rescatamos estos restos, ahora sí que ya teníamos 18 entierros antes, estaban en cola, y este era el 19, entonces tenía que esperarse. Pero fue muy afortunado porque cuando se terminaron los otros 18 y se analizó el 19, nos dimos cuenta que este amigo era completamente distinto a nosotros. Y su valor radica en que su morfología craneal es la de un doricocéfalo, que es población extinta y que prácticamente solo lo tenemos en el continente, bueno, por lo menos en Mesoamérica, para precerámicos, es decir, gente de hace 8, 12 mil años, de los primeros pobladores del continente americano, y que además la robustez de sus huesos largos era notablemente contrastante con la de una población ya de pescadores, agricultores, que es la que estábamos acabando, es decir, de los otros 18. Pues cuando se hizo el análisis comparativo con la mujer de Texpan, digo, con la mujer de Peñón, perdón, y con los de Chimalhuacán, pues obviamente estábamos hablando de otro personaje. Pero además el valor del hombre de Texcoco es de que, la siguiente por favor, es un entierro, es un lateral derecho flexionado, decúbito lateral. No está el cráneo, porque ya el cráneo estaba afuera, ahora no van a ver si lo recuperamos. Pero estaba en una fosa, el tipo fue enterrado. No tenemos fechamientos, porque no hemos podido fechar, a pesar de que hemos mandado ya muestras para el carbón y otras técnicas, no lo hemos podido fechar. Pero la morfología craneal es idéntica a la mujer del Peñón, parecen hermanitos. La siguiente, por favor. Ahí está la fosa del entierro 18. Hemos hecho trabajo de prospección geofísica alrededor, porque si este amigo estaba enterrado ahí, quiere decir que hubo un campamento estacional, porque no iban caminando por ahí, de repente dijeron, vamos a enterrar a este güey aquí. Siguieron caminando, no es así el asunto. Este amigo estaban en un campamento estacional, decidieron que iban una vez que murió, le hicieron un evento especial porque excavaron una fosa, lo acomodaron, y nuestra expectativa es de que muy cerca de aquí debemos de encontrar restos de fogones. Hemos hecho trabajos de prospección con magnetómetro, georradar y otras técnicas, y tenemos localizados 2 puntos que son interesantes apenas a 40-50 metros de la fosa. El problema es de que cuando ya íbamos a dar el paso, comenzó otra vez a calentarse todo el asunto del aeropuerto. Parte de los terrenos ya los vendieron al proyecto del aeropuerto, entonces se ha enturbiado mucho el asunto. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está la gente del Instituto de Geofísica colaborando en el proyecto. La siguiente, por favor. Es con georradar. Adelante. Este es el hombre de Texcoco. Duerme todos los días en el Museo Nacional de Antropología, en la osteoteca. Duerme junto con los otros 14 precerámicos que tenemos en México. O sea que en las noches pueden divertirse mucho y recordar. La siguiente, por favor. Se lo trajeron para acá. No, me angustiaba que lo tuviéramos nosotros y tenía que tener la seguridad de que llegara a un lugar en donde iba a estar perfectamente preservado. La última vez que lo visité me impresionó mucho porque lo tienen. No, hombre, así quisiera yo estar enterrado. Adelante. La ribera del lago, he dicho yo que ha tenido muchas fluctuaciones. Nada más para que se den una idea, más o menos entre el año 6-7 mil antes del presente, el lago, el sistema lacustre, se llegó a reducir de una manera extraordinariamente notable. Tanto que en el embalse del Nabor Carrillo, antes de que se convirtiera en el Nabor Carrillo, y hay fotos del INEGI, hay cartas del INEGI en donde se ve un charquito ahí miserable, los trabajadores
que participaron ahí me lo comentaron cuando yo estaba excavando mamutes, que habían encontrado restos de un mamut en la orilla del remanente de esta charca, de manera que, ¿qué es lo que entiende uno? Que llegó a contraerse tanto que aquello se convirtió en un oasis y que los animales llegaban hasta allá. Cuando hablo de las fluctuaciones, en el siglo XVI el lago prácticamente llegaba, los canales del lago llegaban prácticamente hasta la calle Juárez de Texcoco, casi hasta el centro de Texcoco. Con estas imágenes que tomo de Jeffrey Parsons, de sus trabajos en la orilla del lago de Texcoco, van a darse cuenta cómo los asentamientos, cada puntito, cada numerito es un asentamiento de distinta magnitud. Y los rectángulos irregulares que están ahí son las áreas que él recorrió. Estamos aquí entre el año 1500 y el 550 antes de Cristo, que no tiene nada que ver, debe ser antes del presente. Cada punto señala un asentamiento. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Es del 550 al 200. ¿Qué es lo que estamos viendo? Regresa al anterior. ¿Ven que en la parte azul no hay ningún asentamiento? Ok, la siguiente. ¿Qué es lo que ocurrió? Se está colonizando nuevas playas. El lago se está haciendo chiquito. En este periodo, precisamente entre 500 y 200, es un periodo en donde hay un cambio climático de carácter global, porque hay cambios incluso en el comportamiento de los asentamientos humanos en muchas partes del mundo. No es un fenómeno regional, y además no es regional, que hay cambios en el comportamiento de los asentamientos humanos que hemos podido observar en el poniente del Valle del Mezquital o en toda la franja semiárida al norte de la Cuenca de México y en la subhúmeda al sur de la Cuenca de México. Los lagos se hacen chiquitos, se abren nuevas playas y la gente que es expulsada de los lugares que son ecosistémicamente frágiles tienen que viajar hacia lugares que pueden ocupar. ¿Dónde? Donde se están abriendo nuevos terrenos para ser colonizados. Ese punto 14 que está allí es el que vamos a ver a continuación, muy breve, y ya me comienza a preocupar porque cuando comienzo a hablar ya no me detengo y todavía le toca a la maestra Patricia. No hay problema, este es el Tlatel de Tequesquinahuac, el punto LF14 que veíamos hace un momento. Este es un levantamiento topográfico a detalle. ¿Ven cómo tiene una configuración que va del noreste al suroeste? Es como muy claro, ¿no? Cuando uno camina en este sitio todavía hoy, es impresionante porque camina sobre tepalcates. O sea, la cantidad de cerámica que hay tirada allí es increíble. Lo que hicimos en este lugar fue hacer pozos estratigráficos y trincheras que cortaran este lugar de manera transversal. ¿Por qué? ¿Qué le sugiere esta línea de mayor concentración de cerámica? Es un río. Es un río lo que está ahí, es un río, y es un asentamiento que está montado sobre un río. ¿Cómo puede estar un asentamiento montado sobre un río? Pues está en agua. Bueno, ahora lo vamos a ver. La siguiente. Abrimos trincheras. La siguiente, esa imagen no explica mucho. Aquí está el río. Esta es una imagen comprimida de un perfil de más de 100 metros. Esto es el cauce, el canal, ¿sí? Cada una de estas franjas rojas son distintos depósitos del río que se va formando, y todo este material que está aquí, véanlo cómo se van formando cuñas, son desechos culturales de la gente que está viviendo en las orillas del canal y que está depositando sus materiales culturales, o sea, su basura, y sobre su basura va construyendo, que es una estrategia de los asentamientos prehispánicos de siempre. Se construye sobre lo ya construido. De manera que la gente en este Tlatel de Tequesquinahuac
va haciendo que crezcan los bancos del río en altura y en amplitud, de manera que la aldea va creciendo sobre los bancos del río. La siguiente imagen, sí, por favor. ¿Qué es lo que sucede en el Tlatel de Tequesquinahuac? Cuando estábamos excavando justo el canal, ocurrieron algunas cosas muy interesantes. Apareció una turbera. Una turbera es un lugar en donde hay condiciones de mínima oxidación, es prácticamente anaerobio y los materiales orgánicos se preservan de manera extraordinaria. Entonces encontramos por ahí unas orejeras de madera con pigmentos todavía, restos de plantas cultivadas, cosas en un estado de preservación increíble, pero además algo muy hermoso porque justo para bajar al lecho del arroyo había unas piedras acomodadas como escalones y unas estacas clavadas para que amarraran sus cayucos allí. O sea, estaba un embarcadero en la orilla del río. Y en varias de las áreas que excavamos, muchas huellas de canastos, como este que está ahí, que son círculos concéntricos, ¿lo pueden ver? Fue un canasto. De lo único que se preservaron fueron las precipitaciones de carbonatos que formaron la huella allí, muchas huellas de petates, de lazos, de cordeles. ¿Qué es lo que estamos? Muchos restos de aves, de peces, de batracios, de tortugas, fauna lacustre, que es la que está consumiendo la gente, de huevos, están comiendo huevos de los nidales, están aprovechando los recursos que tienen, toda la vegetación palustre para hacer. Es un pueblo de pescadores y de tejedores de cestos. Todo lo que se puede hacer lo están haciendo ellos ahí. Y además, no están produciendo ellos su cerámica, la están trayendo de otros lados. ¿Qué quiere decir? Que están insertos en una red de intercambio. Lo que ellos generan lo intercambian con otras comunidades que generan otras cosas y les dan a cambio. Al mismo tiempo que este lugar está funcionando en la orilla del lago, adelante la siguiente, por favor. La siguiente. Adelante. Bueno, ahí estamos retirando a una mujer de ahí de Tlatel de Tequesquinahuac. Esa sí se dejó sacar completita. Y si mal no recuerdo también está en Toluca. La siguiente, por favor. Bueno, esto es, vean qué increíble, ¿no? Un lazo de hace 1500 años con una huella, nada más. Ok, esta es una imagen que el arqueólogo que estuvo trabajando conmigo, Charles Frederick, sugiere de cómo fue el Tlatel, como un pequeño delta, donde la gente está ocupando los bancos del río, ¿no? Adelante. Aquello era la orilla del lago, esto es Nativitas, esto está cerca del Texcotzingo y es pie de monte. Son coetáneos, son dos aldeas de la misma época con dos problemas de salud muy semejantes. El nivel de insalubridad es muy fuerte. Tienen problemas muy semejantes tanto la gente que vive en el lago como la gente que vive arriba. Diarreas recurrentes, desnutrición crónica. No estamos viviendo en el paraíso. O sea, esta es una imagen que se tiene que comenzar a disipar. Las cosas no son como nos las hemos querido imaginar. De hecho, algo que ve uno en el lago es que hay un mundo aparentemente estable en la naturaleza y que cuando comienzan a aparecer los asentamientos humanos en la orilla y en el pie de monte, hay un efecto inmediato en el volumen de los sedimentos abajo. ¿Qué se debe de entender? Están transformando el paisaje, están deforestando arriba, están desmontando arriba y los sedimentos están bajando. La imagen que tenemos incluso de la cantidad y la densidad de los asentamientos en las partes bajas es una imagen que hay que tomar con mucha cautela, porque mucho de lo que no vemos no quiere decir que no exista, simplemente no lo vemos, está enterrado.
Y eso es lo que ocurre en el vaso del lago de Texcoco. La idea de que es un vaso estéril es falsa. Es un vaso que está asolvado. Y mucho de lo que ha ocurrido ahí está oculto. La siguiente, por favor. En Nativitas es interesante, me cuesta mucho trabajo. Vamos de corrido, porque si no, no voy a acabar. Adelante, vamos. Estas son distintas imágenes. Esto es, por ejemplo, 200 a 200 antes, 200 después. Vean la densidad de sitios y la dimensión de los sitios. Son mucho más grandes, ¿no? Y vean lo que va a ocurrir enseguida. ¿Qué observan? Menos. Ok. ¿Qué está ocurriendo? Cambio climático global en todo el mundo. Se reduce la densidad de población. Hay cambios en el patrón de asentamientos. Todos hemos oído hablar de la gran migración chichimeca, ¿no? El colapso de Teotihuacán, el surgimiento de los centros regionales, Tula, Cacástila, Xochicalco, ¿no? ¿Okay? De eso estamos hablando. Caos, desorden por todos lados. Reducción de la frontera agrícola mesoamericana, movimientos de población, índices de precipitación irregulares o menores condiciones para agricultura, hambre, movimiento de pueblos. La siguiente. Sigue disminuyendo, ¿no? Y al siguiente vamos a entrar ya a el surgimiento de sitios grandes, ya control regional fuerte, ¿no? Lo que algunos arqueólogos llaman la época militarista. La siguiente, por favor. Un diseño distinto para aprovechamiento del espacio. Hay orden político y la posibilidad de comenzar a poder aprovechar mejor los espacios. La siguiente. Ok, vámonos a la que sigue. Me tardaría mucho explicando todo lo que quisiera, y no se trataba de eso. La siguiente, por favor. A ver un momento la anterior. Esta es la imagen que tenemos justo al momento de la conquista. Los cronistas, tanto Cortés, Bernal Díaz del Castillo, dicen que trasladarse de Texcoco hacia Coatepec era un continuo de casas. O sea, estaba todo poblado por todos lados. Pues en un reconocimiento de superficie se puede ver que esto no era muy lejano de la realidad, porque es casi un continuo. Y quien ha caminado por allá en el campo, en los terrenos de cultivo, se da cuenta que es una sucesión continua de restos de cerámica prehispánica, del posclásico, ¿no? Un momento antes del contacto. La siguiente, sí. Una imagen que no volveremos a ver. Esto es antes de que comience por todo el berenjenal. Tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido de superficie en esta área. En este enorme vaso regulador que está a la izquierda es donde hablo que flotaban los movimientos de los niños traídos por el viento. Y en un área muy cercana, aquí, más o menos por aquí, así, es donde excavé el palafito de que hablaba así. Adelante, por favor. Y adelante. Esto era posible verlo en el lago de Texcoco todavía el año 2000, cuando estuvimos haciendo el recorrido. De hecho, la única imagen que le podían alterar el ánimo ahí eran las jaurías de perros, que eran verdaderamente terribles. Nos tocó ver jaurías de todos los colores y tamaños de perros que se puedan imaginar, que habían huido de su casa y eran más felices allá. No sé, 25 o 30 perros perfectamente coordinados por uno que era el más perro de todos. Cazando conejos con una destreza
que de verdad no se lo puede uno creer. Y describo una imagen, porque de verdad esa yo la vi y no lo podía creer. Nos quedamos así, estupefactos. Eran, no sé, 15 perros formados, así, todos mirando hacia allá. Y de repente 2 Cocker Spaniel corriendo atrás de un conejo enfrente de ellos. Y el conejo corriendo así, hasta que de repente salió 2, lo atrapaban. Y ahí vienen otros 2, otro conejo. No, hombre. ¿Qué ingleses con cornetita, carilla, con los perros? Estos son las madejas de pasto de las que hablaba yo al principio, ¿recuerdan? Para el aguacle, para el aguado del mosco. Llueve, se inunda, las madejas comienzan a flotar y los moscos van a desovar allí. Sí. De hecho, solo una paréntesis, tenemos una de estas ramas, justo ahí en la sección de futuro aeropuerto, pues si ahora quieren acercarse. Sí la vi, sí la vi. ¿De qué se trata? Ajá. ¿Qué es lo que hicimos con este grupo de trabajo que integramos entre la gente de la Universidad de Michigan y nosotros de Chattanooga? Hicimos un recorrido de superficie al sur del Caracol, desde la autopista hasta el Caracol, del canal que está al poniente y que delimita hoy el proyecto del nuevo aeropuerto hacia el poniente, hasta más o menos los terrenos que eran limítrofes de la propiedad federal. Fue un recorrido sistemático, y cuando digo que fue sistemático, nada más se los voy a platicar para que tengan una idea. Caminábamos, este grupo de 6 u 8 gentes, en línea, a esta distancia, más o menos, un poco más cerca a veces, uno de otro, de manera que entre los 6 corríamos más o menos unos 40 metros. Entonces íbamos caminando así como un frente. Lo que yo puedo ver enfrente de mí es casi lo mismo que puedo ver 2 o 3 metros para acá y 2 o 3 metros para acá. No llevábamos prisa. Entonces, de manera que íbamos ahora sí que peinando el terreno completamente. Donde alguien veía algo, inmediatamente clavábamos una banderita. No se levantaba el material en ese momento. Cuando alguien clavaba una banderita, era casi inmediato que otros iban a comenzar a sembrar banderas. Cada bandera indica un material arqueológico, material cultural allí a la vista. Una vez que habíamos terminado de peinar esa área en donde estaba el material disperso, entonces teníamos una imagen del conjunto. Si era una sola bandera, quiere decir que es un solo tepalcate. Si hay más, debe estar enterrado. No nos íbamos a poner excavar en ese momento. Pero si había más, inmediatamente nos dábamos cuenta de la dispersión del material. Esto te da idea automáticamente de si es una olla que se le cayó a alguien cuando iba remando en el lago, o es una dispersión de material que tiene que ver con los desechos de una unidad doméstica. ¿Sí me explico? Recuerden, el lago no siempre ha sido agua, ha tenido muchos cambios. Y aunque ha sido agua un buen tiempo, también ha habido muchas actividades encima del agua. Ya vimos nosotros batallas indígenas, batallas durante la conquista, ¿no? Fluctuaciones del lago, distintos momentos. Registramos 1000 y fracción de puntos, varios de ellos, y así es como aparece el material en la superficie del lago, aunque no lo crean. Y ahí pueden ver los palitos de metal de las banderolas que teníamos ahí clavadas junto a esta punta de proyectil. Esta punta de proyectil es de este tamaño, desde una lanza. ¿Quién va a ir con una lanza al lago a matar patos? Digo, cuando alguien va con una lanza al lago es porque está en un evento bélico fuerte, ¿no? Tienes dos opciones. ¿Es la guerra Coloa contra los Azcapotzalcas o es la guerra contra los españoles? No tienes dos opciones. Entre los materiales que se colectaron hay una bala de un cañoncito de uno de los bergantines.
Ese es un molcajete trípode azteca. Adelante, la siguiente, por favor. Wow. Qué interesante. Naufragio. La siguiente. Esto que está a la derecha es muy interesante porque en una pequeña superficie de repente comenzaron a salir fragmentos de saumadores, pero mi impresión fue, estos están rotos, están completos aquí, estos, si le limpio 4 centímetros lo voy a sacar completo. Entonces, después de que terminamos de marcar, le comenté yo a Jeff, voy a hablar al Consejo de Arqueología, voy a pedir permiso para hacer el levantamiento de este material, porque este es un contexto primario, está intacto, este material está como lo dejaron, ¿sí me explico? No está revuelto. Entonces, hablé con el maestro Joaquín García Bárcena, que es el presidente del Consejo de Arqueología, le expliqué lo que estaba viendo y me dijo, pues ahora estás obligado a levantarlo porque pues ya lo registraron, excávala, o sea, pues sí, háganlo. La siguiente, por favor. Vean la profundidad a la que está saliendo el material. Son 4 centímetros, no es más, lo pueden ver con toda claridad. Cada cuadrito es 1 metro cuadrado. Pueden ver esos como tubos largos, son los tubos de los ahumadores. Este te da idea inmediata de que está roto allí en su lugar, ¿no? Esta parte de la cazoleta. Estos hoyos que están aquí son las huellas de los postes del palafito. La siguiente, por favor. Cada punto blanco es, incluso aquí lo pueden ver, esto es el fragmento que emerge todavía de un poste, de un morillo que está enterrado, ¿sí? ¿Los ven? Pero en donde ya no tenemos madera, tenemos la huella. La huella es muy fácil de detectarla porque tiene una textura y un color distinto el lodo que se precipitó allí, ¿no? En la imagen que está arriba a la izquierda pueden ver una figurilla de piedra verde. ¿La ven? Junto a la flecha. Ok, la van a ver más adelante con un poco más de detalle. Eso estaba abajo del palafito. ¿Qué es lo que quiero decir? Fue depositada como ofrenda al palafito. Adelante, por favor. Ok, aquí vamos a ver una sucesión de imágenes de esto, como fue apareciendo en cada uno de los eventos del hilo excavando. La siguiente. Todos los puntos verdes son piedra verde, cuentas de piedra verde. Las cazoletas y los tubos largos son sahumadores. Vean la cantidad de sahumadores que hay. Adelante. Ok, ya quitamos la cerámica. Ya. Perdón. No eran puntos no eran piedra verde, son las huellas de los postes. Corrijo. Adelante, la siguiente. Vete otra vez para atrás. Del alineamiento de las huellas se puede inferir la disposición de la armada del entramado del palafito. Ok. Alrededor de... Ahora te voy a pedir que regreses 4 para atrás. Traten de recordar en dónde quedó la tarima. La siguiente. ¿Recuerda que la tarima está más o menos en esta área? Sí. Ajá. Los materiales están botados alrededor de la tarima. ¿Sí lo siguen? Sí. La siguiente. La siguiente. ¿Ok?
Adelante. Abajo de la tarima, el penate de piedra verde. Adelante. En el Códice Romano está esta imagen que es extraordinaria. Habla del remolino de Pantitlán. Es un lugar a donde iban a depositar ofrendas. Me parece extraordinariamente sugestivo. Este no es el remolino de Pantitlán donde estábamos nosotros, pero tiene una extraordinaria similitud con el fenómeno. Me encanta. Tú eres historiador, ¿verdad? Lo vi en tu emoción en este momento. La siguiente, por favor. Este es nuestro recorrido de superficie. Estos son los puntos que registramos. 1100 puntos. Van a ver la siguiente imagen. Ese es el proyecto del nuevo aeropuerto, justo en donde hicimos nosotros el reporte. Y no voy a dramatizar, pero contrataron unas gentes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que yo creo que simularon el trabajo, porque se fusilaron nuestro informe técnico, lo sacudieron y concluyeron que no tenía ninguna relevancia arqueológica. Y yo dejé constancia en mi informe de que había por lo menos unos 5 o 6 palafitos más que no excavamos, pero que señalamos conclusiones donde estaban ubicados. La siguiente, por favor. Es evidente que el sitio tiene un enorme potencial arqueológico, que mucho de lo que no vemos, insisto, no es porque no exista, es porque no lo vemos, está enterrado. No quiero ser optimista, pero tengo muchas dudas y reservas de que los equipos de arqueología que estuvieron haciendo el rescate y salvamento antes de que iniciaran las obras en el proyecto del nuevo aeropuerto hayan hecho un trabajo serio. Pues ¿por qué no lo creo? La siguiente. Una más, por favor. Ese es otra vez el mapa de Uppsala. Estas son las imágenes que habíamos visto al principio. La siguiente, por favor. Hoy como ayer, es un espacio que tiene historia. Hay muchas comunidades que están vinculadas a ese. Dice lo que acabo de sintetizar yo como conocido. Adelante. Esta es una imagen de hace 2 días del proyecto del nuevo aeropuerto. En el Google, pero es de marzo. Por supuesto, las obras van muchísimo más avanzadas de lo que yo estoy mostrando en esta imagen, pero en el Google no te dejan ver más en este momento. Para que se ubiquen rápidamente, el palafito está abajo de las pistas. Por cierto, los maderos que estaban apenas sobresaliendo, para abajo tenían 3 metros de profundidad. Nada más para que se den una idea. Se pregunta uno cómo pudieron haber enterrado, hay muchas ideas al respecto. Está todo lo de Tocuila, el hombre de Texcoco, está el Tlatel de Tequesquinahuac, y solo mencionamos y pusimos allí 2 o 3 puntos, pero hay mucho más que eso, ¿no? La siguiente, y creo que ya terminamos. Gracias, aguantaron tanto. Pues son 7:30, nos acabó el tiempo. Todavía hay chance. Sí, es tan amable. Dice presentación nunca. Gracias. Gracias al doctor Luis Moret. Seguimos entonces con la presentación de la doctora Patricia Muñoz Sánchez. La doctora Patricia es licenciada en Sociología Rural con especialidad en Movimientos Campesinos por la UNAM, maestría en Ciencias en la Universidad Autónoma de Chapingo. Cuenta con un doctorado en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana y en Historia del Arte en la División de Estudios de Posgrado en la UNAM. Ha estudiado e impartido diplomados y seminarios en Comunicación, Arte, Cultura, Territorio y Desarrollo en varias instituciones, además de estudios en la especialidad de Historia en la Escuela Normal Superior. Su experiencia docente de investigación, servicio y difusión de la cultura
Es de 42 años, 37 de ellos en la Universidad Autónoma de Chapingo. Sus ámbitos de estudio radican en el territorio y desarrollo, sustentabilidad, turismo, migración, comunicación y cultura en medio rural, entre otros. Ha trabajado en la región Atenco-Texcoco desde hace más de 30 años. A partir de 2006 es coordinadora del Programa de Desarrollo Alternativo para la región Atenco-Texcoco, PRODARAT, y desde 2014 es coordinadora de las escuelas rururbanas de esta región, desde donde se han realizado investigaciones, actividades de servicio y difusión atingentes a la problemática de la región. Se ha derivado de diversos productos académicos y de divulgación, tales como programas de manejo integral, planes de desarrollo municipal, proyectos de capacitación para los ejidos, libros, programas de radio, folletos de divulgación, formación de promotores ambientales para el desarrollo comunitario, foros sobre la defensa del territorio y los recursos naturales en la región oriente del Valle de México. Y ha participado en forma activa desde 2001 en la lucha contra el aeropuerto. Desde 2002, como resultado de ese movimiento social, es productora y locutora de la serie radiofónica Voces de la Región. Es autora de diversos artículos y libros de los cuales solo se citan los relacionados con el tema que ahora se aborda. Bienvenida, María Patricia. Muchas gracias. Pues hemos escuchado una exposición bastante amena que nos habló, el maestro hablaba en el presente y yo desafortunadamente voy a comentar que todo lo que me dio el maestro Loret está ya prácticamente enterrado y por lo tanto enterrado en nuestro pasado. Decía hace un momento el arqueólogo que pues él no quería ser dramático. Yo desafortunadamente sí vengo a hablarles de drama, de un drama social, de un drama ecológico. Y bueno, pues no hay de otra, es que eso es lo que está ocurriendo. Es un desastre ecológico, un despojo territorial tremendo que no se había visto en décadas desde que inició el neoliberalismo. Y bueno, y que aparte de toda esa historia que nos acaban de velar tan interesante y con evidencias físicas como las que tiene un arqueólogo, pues todavía da mucha más tristeza e indignación. Decía yo que sí voy a mencionar cuestiones del tipo dramático y drástico porque eso es lo que está ocurriendo actualmente en el proceso con la construcción del aeropuerto. Antes que nada yo quisiera decirles que me complace estar aquí en una casa que se preocupa por las cuestiones del agua, por el culto al agua y la cultura del agua. Creo que eso es una de las alternativas que nos tenemos que preservar, independientemente de que avance el capital. Se podrán dar cuenta que soy socióloga, ¿verdad? Entonces no les voy a hablar tan bonito y tan atractivo así como habla un historiador, pues yo me voy más para la parte sociocultural y algunos conceptos que a veces no nos halagan mucho, no nos alegran mucho, pero que son necesarios también asimilarlos. Entonces, inicio. Les decía yo que esta cuestión del desastre ecológico, de despojo y destrucción del patrimonio biocultural, ¿por qué biocultural? Porque están los dos elementos en términos ambientales y los elementos en términos históricos, socioculturales. Son dos elementos que forman parte de un mismo patrimonio, y en este caso no nada más el patrimonio de las comunidades lacustres. Ya vieron ustedes que los antecedentes de todas estas comunidades que estuvieron en lucha en el 2001 y que hoy persisten, tienen precisamente su historia cultural como parte de la ribera que fue el lago de Texcoco. Imagínense qué importancia tienen estos pueblos que ahora en la lucha social que se está desarrollando todavía se reivindican como culturas originales, y eso es su principal defensa en términos de la ley y en términos de la Constitución. Son pueblos originarios que tienen todo un sustento histórico y que ahí están las evidencias, la arqueología, los códices, etcétera, etcétera. Entonces iniciamos, si eres tan amable. Y yo les comentaba que esto no es más que el avance del capital el que produce precisamente estos procesos de desterritorialización, yo digo de desestructuración y de rompimiento de espacios y de relaciones sociales que hay entre todos los actores que convergen en un territorio.
Nosotros los sociólogos les llamamos ruptura del tejido social, porque no solamente hubo ruptura de todas estas cosas que encontró el arqueólogo, ¿no? Todas estas herramientas físicas, sino hubo ruptura a nivel de la comunidad, a nivel de lo sociocultural, a nivel de las familias, a nivel de los vecinos. Esto es parte de esa degradación, no nada más es una degradación, repito, de tipo ambiental, sino es una degradación, un desgajamiento, una ruptura precisamente del tejido social. Tenemos la parte de las estrategias de sobrevivencia, de resistencia y cambio que han tenido en el transcurso de todos estos largos siglos que nos ha comentado el arqueólogo, pero que desafortunadamente pues estamos en territorios que están dejando de ser rurales, que están en proceso de transición. La siguiente, por favor. Entonces estamos recordarán ustedes el inicio de la lucha que se dio precisamente en una zona ejidal, y el arqueólogo ya les mostraba algunas imágenes de lo que fue el lago de Texcoco. Del lado izquierdo tenemos un mapa del siglo XVI, donde la parte rojita, una letra que apenas se alcanza a ver, es precisamente todo este pueblo que está nucleando la lucha, que la nucleó en el 2001, que todavía sigue preservando algunas acciones de movimiento social que integran las demás comunidades. Fueron 22 comunidades, ahora son 26, casi 28 las que están en acción. O sea, no mermaron, sino que aumentaron, y han sido otro tipo de despojos los que están ocurriendo. Esa parte azul que ustedes ven es precisamente el lago de Texcoco. Me encanta eso que les dicen que van a hacer el museo del lago de Texcoco. Es increíble, porque yo creo que se debe recuperar. Es una obligación de corte, pues yo digo ciudadano, muy importante, ¿no? Ya estamos viendo toda esta relevancia que tuvo el lago de Texcoco como parte del patrimonio cultural de estos pueblos lacustres. Pero una cosa muy importante en términos ambientales es que es una zona, todo el lago de Texcoco es la principal recarga de mantos acuíferos en toda esta región del Valle de México y de la parte oriente. Entonces imagínense todo esto que ahora está siendo sepultado con capas y capas de tesontle y de concreto, está precisamente tapando esta cuestión de regulación de lo que era antes el vaso de Texcoco y de lo que promovía precisamente el proyecto tan importante que, bueno, espero que perviva todavía, que está todavía en la zona federal, que es el proyecto del lago de Texcoco, que se hizo hace más de 40 años. La siguiente, por favor. Y entonces les decía yo que esto tiene pues todo un sustento, ¿verdad?, de tipo político, de tipo social. Ahí vemos algunas imágenes actuales de lo que el arqueólogo les enseñó del pasado, ¿verdad? Toda esta parte de la cultura lacustre que pervive en nuestros días. Esos patos fueron tomados hace justo hace como 17 años, 16 años. Muchos de ellos ya no existen, obviamente. Por derecha están los famosos baños de Nezahualcóyotl, que así se les conoce, que están en un cerro muy importante del Texcoco, que seguramente el arqueólogo les habrá hablado de este cerro, en donde también aparecen los códices, en el códice Xolo, y donde eran importantes reservorios de agua. Así les pusieron los baños de Nezahualcóyotl, por las cosas y porque además estaba justo precisamente en la cima del cerro y que tiene toda una vista panorámica impresionante de todo el valle oriental de la cuenca del Valle de México, la parte oriental de la cuenca del Valle de México, y del lado izquierdo todavía podemos apreciar una fotografía de manantiales que existen. Eso no se los estoy hablando del pasado, esos manantiales todavía perviven en muchas de las comunidades del pie de montaña de esta región de Atenco-Texcoco. Bien, les decía yo que este tipo de megaproyectos, como le llamamos los sociólogos, los actores sociales, los campesinos que están en lucha, le llaman megaproyectos de muerte, con justa razón, están impulsados precisamente por este afán privatizador, ¿no?, de apropiarse de los recursos naturales energéticos y destruir las formas de vida de las comunidades, no solamente del entorno, sino de todo lo que converge en lo que es precisamente esta región oriente del Valle de México
y que sus consecuencias aún no se, incluso como personas que vivimos en la Ciudad de México, personas que somos chilangos, personas que estamos, en el Estado de México, o personas que vivimos en los linderos de Tlaxcala, de Puebla o Hidalgo, aún no dimensionamos que no va a ser un proyecto de tipo local, que no va a ser un proceso de devastación de corte local y regional, sino que sus alcances van mucho más allá de lo que sería nada más esta región de Texcoco. Nosotros como gente que vive en la ciudad, bueno, yo vivo en la Ciudad de México, soy también originaria de aquí, la gente que vive en la Ciudad de México, ustedes empiezan ya a ver precisamente las cuestiones de la escasez de agua, porque déjenme decirles que en el pasado este vaso regulador de Texcoco y estos manantiales que bajan desde las montañas de esta región oriente donde está el Monte Tlaloc, el Texcutzingo y otras montañas más, no traeré fotografías sobre ello, siguen proveyendo de agua a muchas de las comunidades de esta parte para que se pueda canalizar, primero a la construcción del aeropuerto que ya está en pleno desarrollo, y segundo, para todas las necesidades básicas de agua de los proyectos urbanos que se van a desarrollar en su entorno. Entonces, fíjense nada más, por eso yo hablaba de algo drástico, de algo dramático, ¿no? Entonces, lo más dramático de todo esto, yo digo, estoy escuchando las noticias, estoy viendo el periódico y sigue la gente, los analistas, centrándose en conceptos y en explicaciones de corte técnico y económico. Todo el tiempo están hablando de la cuestión económica y que la economía y que contribuye al desarrollo del país, pero nunca están relacionando lo más importante. El maestro decía un etnocidio, ¿no? Yo digo un genocidio y un ecocidio, ¿no? que juntos pueden efectivamente formar un etnocidio, porque van a destruir precisamente formas de vida, o sea, van a destruir culturas de todas estas comunidades que están en el entorno, ¿no? Formas productivas locales que todavía perviven a pesar de que estamos tan cerca de la Ciudad de México. Hay una importante actividad agropecuaria y forestal en esta zona. No todo es una cuestión urbana, ni todo está pendiente a la urbanización y a lo que hoy le llaman la nueva ruralidad, sino que están precisamente todavía algunas comunidades en defensa de sus formas de producción y de sus varios proyectos de desarrollo en todo el país, en la construcción del aeropuerto. Entonces, fíjense nada más los intereses económicos tan fuertes, y yo les llamo clase política, como socióloga que soy, que es el puente precisamente de estos elementos de destrucción y de abandono hacia estas formas de patrimonio cultural. Bien, la siguiente. Entonces, yo los ubico como dos contradicciones de formas de vida. Por un lado, este desarrollo de élite que yo le he llamado, donde pues la gente, desde que en el 2014 Peña Nieto volvió a hablar de que se iba a construir el aeropuerto y que ahora es desafortunadamente una realidad, él ya nos hablaba de que era un proyecto de clase mundial, que iba a ser un aeropuerto verde, sustentable, cuando decía nuestro Moret que esperaba que los arqueólogos que estuvieron ahí hubieran tenido cuidado, pues evidentemente que no van a tener cuidado, al contrario, fueron contratados para borrar cualquier evidencia que pudiera revelar los destrozos y la destrucción que hicieron en torno a esto, ¿no? Que efectivamente se iban a generar empleos y oportunidades, que pues la gente que viaja en avión no iba a tener ningún problema porque ya iba a haber un desahogo, ¿no?, del tráfico aéreo. Pero ¿qué piensan los actores sociales y las comunidades de estos territorios? Pues ellos están pensando todavía en que pues, son sus espacios que tienen significación simbólica, cultural muy importante. Ellos todavía están pensando en la valorización de algunos proyectos sustentables en los que los académicos de Chapingo nos hemos involucrado en distintas fases de todo este proceso terrible. Yo tengo 30 años trabajando en la región, pero hace 17 me ha tocado ver este desastre paulatino, hay que decirlo así, y en los últimos 4 años pues ya esto no tiene vuelta de hoja, a pesar de las promesas de que está la decisión de si se hace de un lugar a otro. Yo creo que esto ya es irreversible. Ustedes ya lo pudieron ver en las fotografías, todo lo que el maestro excavó con Jeffrey Parsons está completamente sepultado. En la pista 3, donde está precisamente la pista 3 del nuevo aeropuerto, es en la zona donde ellos excavaron.
Y bueno, pues esta herencia de futuras generaciones que aluden al patrimonio y la identidad cultural, pues está siendo destruido, no obstante que la gente está defendiendo y diciendo que pues, ellos quieren que se respeten sus formas de vida, ¿no? Quieren ese tipo de desarrollo de élite, no quieren ser otro Santa Fe, ¿no? De gente bonita, sino que ellos quieren seguir perviviendo sus costumbres. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, esta cuestión de la destrucción, yo digo, sí voy a platicar de algo dramático y sí del pasado, porque nosotros estábamos involucrados en un proceso de rescate y preservación del biopatrimonio cultural en un lugar muy importante que es el Parque de los Ahuehuetes, precisamente, que fue un lugar fundado, según esto históricamente, por Nezahualcóyotl del siglo XV, y que los ahuehuetes que todavía perviven de ahí pues fueron sembrados precisamente en esta época. Entonces la riqueza histórica de este parque nos obligaba a que como elementos de identidad cultural la gente volteara hacia el pasado, pues el historiador nos podrá dar la razón que si no vemos hacia el pasado no podemos construir un buen presente, vivir un buen presente y ver hacia el futuro. Y bueno, empezamos a tratar de impulsar espacios museísticos que pudieran revalorar las riquezas bióticas y culturales. Ahí está la gente, los maestros ahí sembrando árboles. En esa parte que ustedes vean, está viendo techada, teníamos la ilusión de construir un museo comunitario. La siguiente, por favor. Y bueno, esto lo estábamos haciendo a partir de una metodología que nosotros tenemos en la Universidad Autónoma Chapingo, que ensayamos en diversos proyectos de extensión universitaria y servicio, que es una metodología dialógica, en la que nosotros involucramos a las comunidades o a los actores sociales en los proyectos de desarrollo de investigación. Lo hacemos a través de trabajos interdisciplinarios. En Chapingo no nada más sabemos agrónomos, historiadores, arqueólogos, antropólogos, etcétera, etcétera. Y bueno, arquitectos, ¿no? Ahí vemos que está un arquitecto, un teodolito, precisamente midiendo lo que, yo digo, lo que pudo haber sido y no fue, desafortunadamente, que era precisamente hacer algo con estos últimos reductos del jardín que también tuvo Nezahualcóyotl en este lugar, que se ubica en la comunidad de Atenco. Ahí todavía estábamos, la siguiente por favor, todavía estábamos en proceso de impulsar eso. Queríamos hacer un santuario de los ahuehuetes porque la gente en 1960 tuvo un primer movimiento de defensa, entró un proyecto de desarrollo, ustedes saben, el desarrollo estabilizador, en donde destruyen gran parte de los ahuehuetes que estaban ahí asentados, los tumban, incluso los queman y quedan, como son tan enormes, ustedes saben que un ahuehuete tiene unas dimensiones impresionantes. Recordemos el árbol del tule, ¿no? Si alguien ha ido a Oaxaca, que tiene un tronco enorme donde casi 10 personas pueden agarrarse de la mano y rodear este tronco. Entonces no se los pudieron llevar y los dejaron todos cortados en una parte muy importante del parque. Nosotros estábamos haciendo una especie de propuesta de ordenamiento territorial para preservar precisamente esto. Ahí se ve todavía la gente que está cargando láminas y que en ese cuartito que estaba construido de manera digamos improvisada, pues se pretendía que fuera el museo de la gente, ¿no? La siguiente, por favor. Eso lo que se ven ahí no son ahuehuetes, ahuehuetes vivos solamente hay 11 y todos los demás son tocones de los ahuehuetes antiguos, se sembró en Nezahualcóyotl, que precisamente circundan gran parte del perímetro del Parque de los Ahuehuetes. No voy a abundar en esto de